Entonces, el tema en principio va a tener que ser defendido en favor de Puebla por los diputados federales, pero luego al final del día lo que resulte de ello tendrá que ser avalado por el Senado de la República y el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República es el senador Alejandro Armenta Mier, senador por Puebla. Estimado Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días, gusto saludarte. Buenos días, Juan Carlos, excelente día, gracias a Imagen TV, estoy a tus órdenes. Gracias. La primera pregunta que te hago es, ¿por qué un castigo para Puebla quitándole casi 5,000 millones de dinero de lo que tenía este año para el año entrante en este proyecto? ¿Y por qué privilegiar otros proyectos que no van a dar un resultado contundente en 2021? Cuando tenemos una crisis muy seria, la crisis económica que ha generado la pandemia, Alejandro. ¿Cómo percibes el tema? Me queda claro y quiero nada más ser enfático en esto. El tema va a llegar a manos de ustedes, el tema es un proyecto del presidente de la República, del secretario de Hacienda, pero va a llegar a ustedes. ¿Por qué habrá sucedido esto, Alejandro? Juan Carlos, el paquete económico se integra de 3 documentos básicos. Uno, documentos elementales, los criterios de política económica, donde se define, por ejemplo, el precio del barril, la balanza comercial, el Producto Interno Bruto y otros elementos que nos reflejan la capacidad de ingresos que tiene el país, la situación económica del país. Segundo documento, ley de ingresos, presupuesto o ley de ingresos. La ley de ingresos define el nivel de captación. Se estiman 6.3 billones de pesos contra 6.1 billones de pesos del año pasado. Y el tercer documento es el presupuesto de egresos. Al Senado solo llega la ley de ingresos, no el presupuesto de egresos, no la distribución del gasto. Esta es una función exclusiva de la Cámara de Diputados, pero eso no significa que pueda o deba evadir la pregunta, Juan Carlos. Hay que revisar con mucho cuidado cómo fueron asignados los recursos a Puebla desde hace 6 años. Hace 6 años había presupuestos de 40,000 millones de pesos, 40,000, hasta llegar al final del gobierno del primer sexenio del PAN a 85,000 millones de pesos. Ahí se mantuvieron durante estos gobiernos de transición. Y en el 2020 hubo un crecimiento adicional, 2019 y 2020, que corresponden a programas y proyectos de inversión y otras asignaciones federales que en gran medida son proyectos que tienen que ver con la construcción de hospitales, que son recursos. Hay un concepto, Juan Carlos, que se llama ADEPA. Significa que eran recursos del 2016, 2017 y 2018 para los hospitales que iban a reponer el Hospital de San Alejandro. Al no ejercerse por ineptitud e ineficiencia, tanto del gobierno federal pasado y de los gobiernos locales pasados, a la llegada del presidente Andrés Manuel y a la llegada del gobernador Luis Miguel Barbosa, se reactivaron recursos. Ellos hicieron las gestiones que tuvieron impacto en el 2020 de manera extraordinaria. Si ustedes revisan el PES 2021, yo aquí tengo todas las partidas y todos los documentos. El segmento 3 y 4
aún no identifica los programas y los proyectos de inversión ni otras asignaciones federales para el PES 21. Por eso no se ve reflejado el total de recursos que a Puebla se le puedan asignar en el 2021. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, en mi calidad de senador, aunque nosotros no aprobamos el presupuesto de gasto, la ley de egresos, como lo he hecho durante este año, trabajando con las secretarias de Economía en Puebla, la secretaria de Desarrollo Rural y el de Infraestructura, me pongo a la disposición del gobierno del estado, del gobernador, para colaborar con ellos y con los diputados federales para lograr que estos grandes proyectos que tiene el gobierno de Puebla se consideren, se valoren por las prioridades que hay en materia de salud, educación y seguridad, para poder hacer que el presupuesto de Puebla a lo largo del año o incluso durante la discusión que se llevará 2 meses, son 2 meses que podrán diputados de todo el país y gobernadores de todo el país podrán construir, podrán apoyar, podrán replantear programas de inversión para que sus presupuestos asignados puedan crecer. Es decir, sí, te interrumpo porque esta parte es importante. Es decir, el proyecto que presenta Arturo Herrera, el número que presenta Arturo Herrera y que justamente permite ver para el 2021 contra 2020 esta disminución de, en números redondos, 5% de la asignación presupuestal para Puebla, no es el número definitivo. Entiendo que lo que me estás diciendo es que ahora los diputados y que tú mismo y que el gobernador del estado tendrán que meterse en la lucha por aquellas partidas adicionales que todavía no están asignadas. ¿Es lo que me estás diciendo? Sí, incluso, por ejemplo, no se incluyen aún en el presupuesto el Fondo de Aportación para la Seguridad Pública de los Estados de la República, ni los subfondos de infraestructura de educación básica, media, superior, ni los recursos no distribuibles geográficamente programados en el ramo 28. Hay que participar en el Fondo Metropolitano, hay que atender el Fondo Regional. Son fondos que se tienen a disposición. Por ejemplo, hay recursos federalizados identificados en el ramo 23 que corresponden al derecho extraordinario sobre explotación de petróleo y crudo, que es el Fondo Metropolitano, el Fondo Regional y otros subsidios para impulsar el desarrollo regional. Es decir, hay que participar. Pelear por todos estos fondos, por todos estos recursos, ¿nos podría, por lo menos, Alejandro, hacer quedar tablas, es decir, en la misma condición que este año que está corriendo? ¿Lo ves viable? Porque es mucho dinero de por medio, vaya. Tenemos que trabajar, Juan Carlos, para ello. Como senador que no tengo facultades para asignar presupuesto, solo te puedo decir que estoy a disposición para apoyar, para respaldar, como lo he hecho durante todo este año. Hay que trabajar en equipo y yo estoy seguro que los diputados federales, mayoritariamente de Morena, de manera conjunta con los secretarios del gobierno del estado de Puebla, con los grandes proyectos que tiene el gobernador, podemos trabajar para que los programas y proyectos de inversión y otras asignaciones federales como el Fondo Metropolitano nos ayude
a mejorar el nivel de asignación que se ha hecho en este momento, Juan Carlos. Hay que recordar que es un presupuesto. Una cosa es lo que se estima hoy, pero hay que ver cómo termina el año fiscal. Oye, Alejandro, dice ayer el gobernador del estado que algo trae la federación con Puebla. Desde el año pasado, desde 2019, en este año 2020, que no han llegado recursos federales a Puebla, que algo trae la federación con Puebla. ¿Qué dirías tú al respecto desde tu punto de vista? Primero, yo no represento a la federación, yo represento al estado de Puebla. Claro. No podría, Juan Carlos, contestar una pregunta que no va dirigida a un representante de la federación. Yo represento el pacto federal desde el poder legislativo y como representante de Puebla, claro que apoyo al gobernador para que podamos conseguir más recursos. Tampoco estoy contento. Claro que no me gusta ver que no haya asignaciones, no se han identificado en el PES 21 asignaciones del programa y proyectos de inversión del ramo 26 y no sabemos qué proyectos se metieron del Fondo Metropolitano, del Fondo Regional y del Fondo para Impulsar el Desarrollo Regional. Por eso estoy a la disposición, colaboro. Mi última pregunta, Alejandro, tú eres un político profesional de toda la vida, pero también eres un poblano y creo que eres una persona sensata. Y hablas de que para poder recuperar recursos que hoy no están asignados a Puebla en este proyecto 2021, hay que luchar duro y que lo tendrán que hacer los diputados del estado de Puebla ya en San Lázaro. Te pregunto, ¿estarán nuestros diputados a la altura de esa lucha para poder recuperar recursos después de las cosas que hemos visto de repente que pasan allá en San Lázaro con algunos de ellos? No con todos, pero con algunos de ellos, Alejandro. Juan Carlos, los diputados federales están viviendo su segundo año legislativo. Estoy seguro que en ellos hay gente profesional, hay gente que conoce el proceso legislativo y que van a poder contribuir, si se puede, tener un encuentro con los funcionarios del gobierno del estado y trabajamos de manera conjunta. Con gusto yo puedo y debo comentar con el secretario de Hacienda que no fue a satisfacción de los poblanos un presupuesto que no identifica programas y proyectos de inversión. Yo tengo un cuadro comparativo y no se identifican proyectos y programas de inversión para el PES 21, para el caso de Puebla. Necesitamos trabajar en equipo, gobierno del estado, diputados federales, y me sumo, aunque no es mi facultad conseguir recursos, me sumo como senador para buscar un acercamiento con el secretario de Hacienda y que reconsidere o que tome en cuenta Puebla para este tipo de proyectos y que también se asignen recursos para el Fondo Metropolitano, Fondo Regional y otros subsidios para impulsar el desarrollo regional de Puebla. Puebla no puede dejar perder ningún recurso. Totalmente. También debo decirte, Juan Carlos, que no todo corresponde a participaciones. Por ejemplo, el ramo 33 crece en aportaciones a entidades federales y a municipios, pero también hay subejercicios. Cuando hay subejercicios y se regresan dinero o no se participa en fondos federales,
Eso afecta en las asignaciones al siguiente año. ¿Y eso ha pasado en Puebla, Alejandro? Claro, claro que pasó en Puebla. Por eso tú ves un presupuesto abultado en el 2020. En el 2020 tuvimos un presupuesto atípico de 94,000 millones de pesos porque no hicieron la liberación adecuada en su momento de los recursos en materia de salud para construir el Hospital de San Alejandro. Desde el temblor, Juan Carlos, no se liberaron los recursos para reconstruir San Alejandro. Pasaron 3 años con presupuestos asignados crecientes anuales y fue hasta el 2020 cuando se recuperaron por la Federación y por el gobierno de Luis Miguel Barbosa recursos muy importantes con los que se está construyendo la ampliación del Hospital de la Margarita, el Hospital de Cholula y el Hospital de Amozoc. Por eso ves recursos asignados de manera extraordinaria en el 2020, pero son recursos que se venían arrastrando de el 2016, 2017 y 2018. Pues Alejandro, yo creo que ese tema que pones en la mesa de ser interlocutor ante el secretario de Hacienda es importante, es muy valioso. Eso de decirle al secretario de Hacienda que en Puebla estamos preocupados y molestos porque sentimos un castigo de la Federación hacia nuestro estado, es algo que hay que transmitirle, que vemos demasiado dinero destinado a los proyectos del presidente de la República que no tendrán impacto, por lo menos en un año 2021 de crisis, producto de la pandemia, no tendrán un impacto inmediato en nuestro estado, y tú estás muy cerca de él, muy cerca incluso del presidente de la República, como para hacerles llegar el sentir de los poblanos hoy mismo, en ese sentido. Juan Carlos, hoy voy a solicitar al secretario de Hacienda una reunión para el gobierno del estado y para los diputados federales, aunque ellos lo pueden hacer también. Yo trabajo en equipo, Juan Carlos, no tengo problema, y además quiero dejar algo en claro, Juan Carlos. Durante un año he estado apoyando y apoyaré todo el tiempo al gobierno del estado para que le vaya bien. Y eso, claro que lo voy a hacer con gusto. Le aprecio mucho esta mañana la charla al senador de la República, Alejandro Armenta Mier, sobre un tema que dará mucho que hablar y seguramente nos mantendrá en contacto. Alejandro, muchas gracias. Estoy para servirte, Juan Carlos.